Bendiciones. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. En esta oportunidad continuamos con nuestra materia Hermenéutica Bíblica, parte 2, y estamos en la lección número 8. ¿Qué estudiaremos en esta clase? Las figuras literarias. Nuestro tema estará basado en las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Veamos. Las figuras literarias son parte muy importante en el uso que hicieron los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento en el estudio que ellos estaban haciendo de escritura de la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante que podamos entender qué son las figuras literarias. Para poder comprender esto, es necesario que sepamos que la escritura es un tipo de literatura y los autores de los libros de la Biblia usaron una variedad de figuras literarias. Las figuras literarias logran comunicar un mensaje. No todo puede entenderse literalmente, sencillamente porque no todo fue escrito para entenderse literalmente, sino que los escritores también utilizaron figuras literarias con la intención de que se reconocieran como tales. Es injusto insistir que dichas técnicas literarias no sean tomadas en cuenta si queremos entender correctamente lo que ellos escribieron. Al contrario, si nosotros queremos llegar a entender lo que ellos quisieron comunicar, es necesario que tomemos en cuenta el uso intencional de estas figuras literarias. Con el fin de ayudar en este propósito, haremos un breve análisis de algunas figuras literarias que se encuentran en el texto bíblico. En cada una, usted va a ir también encontrando algunos ejercicios a desarrollar. Primera figura, la figura literaria. Las figuras literarias de comparación. Dentro de esta clasificación de figuras tenemos el símil. ¿En qué consiste esta figura? Esta figura del símil consiste en una comparación formal entre dos objetos o acciones. Consiste en una comparación formal entre dos objetos o comparaciones. Voy a poner en pantalla la diapositiva para que usted lo pueda ir observando en su computador también. Es muy importante para que usted pueda ir tomando nota. El símil. Decimos que el símil es una comparación formal entre dos objetos o acciones. Usualmente o normalmente, el símil está precedida por la conjunción como o otra equivalente. Por ejemplo, en Mateo 3:16, veamos, Mateo 3:16 nos dice, ahí encontramos el primer ejemplo de esta figura literaria llamada el símil. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Esa palabra, como paloma, es una figura literaria llamada símil. No es una paloma literal, es una como paloma. Por eso es una figura literaria. ¿Cuál es la figura literaria que se utiliza allí? La palabra como paloma. El Espíritu de Dios como paloma. Muy bien, habiendo entendido esto, entonces tiene usted en pantalla tres ejemplos, tres ejercicios más que usted debe desarrollar. ¿Cuál es el ejercicio? Identifique la figura símil en Hechos 2, 2 al 3, Segunda de Timoteo 2, 3 al 5 y Primera de Pedro 2, 4 al 5. Veamos la siguiente figura literaria, la metáfora.
¿En qué consiste la metáfora? También es una figura de comparación implícita que no se expresa formalmente como en el símil, es decir, no aparece en ella la conjunción como. Muchas veces las metáforas son antropomórficas. Por ejemplo, en Isaías 59, 1 y 2, leemos y dice la palabra de Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Dios tiene manos? Literalmente. ¿Dios tiene oídos? Literalmente. No, Él es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico como el nuestro. Pero el escritor utiliza estas figuras para referirse y aludirlas a Dios. La mano o oído. Esta es la figura. No se está usando la palabra como, pero sabemos que es una figura literaria llamada metáfora en la cual se hace referencia a partes físicas del cuerpo humano de lo que Dios pues no tiene porque Él es espíritu. Y luego encuentra usted las citas bíblicas donde tiene que hacer sus ejercicios. ¿Cuál es la metáfora que encontramos en Juan 6:35, en Juan 8:12, en Juan 17 y en 1 de Corintios 3:9 y Efesios 2:20 al 22? Ese es el ejercicio que usted deberá realizar. Otra figura de literaria es, bueno, tenemos la figura de dicción. Y encontramos la primera, el pleonasmo. ¿En qué consiste el pleonasmo? Es una expresión en la que se emplea la redundancia, los vocablos innecesarios, pero con el objetivo de dar mayor vigor al lenguaje, así dando énfasis al concepto presentado. Por ejemplo, Génesis 40:23. Leemos y dice así: y el jefe de los coperos no se acordó de José. Hasta allí hubiese sido entendible la declaración, pero luego se usa el pleonasmo, sino que le olvidó. Es decir, no se acordó, le olvidó, es es una figura de dicción llamada pleonasmo porque está diciendo lo mismo, pero lo que está dando a entender es que está dando énfasis en que este copero olvidó, no se acordó de lo que José le había dicho. Nada más es una forma de dar énfasis a una idea, ¿verdad? Bien, luego usted tiene los demás ejercicios. ¿Cuál es el pleonasmo que se encuentra en Efesios 3:20, en Colosenses 2:9? Encontramos otra figura literaria y es la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es la exageración evidente que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. Por ejemplo, en Juan 21:25, dice Juan que si hubiesen escrito todo lo que Jesús hizo, ni aún en el mundo cabrían los libros. Es una forma exagerada. A eso se le llama hipérbole, aumentar algo para enfatizar la idea. Usted tiene acá Mateo 7:3, Mateo 18:24 y Génesis 15:1 al 6. ¿Para qué? Para que usted haga ese ejercicio, encuentre cuál es la hipérbole que se da en esas citas bíblicas. Vamos a dejar hasta aquí esta lección con estas 4 figuras literarias. Continuaremos en la siguiente clase con las demás figuras literarias. Muchas bendiciones. Dios les guarde y les dé mucha sabiduría en este ejercicio.